Cordial saludo, soy Orlando Achuri y a continuación voy a explicar el formato para diligenciar adecuadamente el anteproyecto. Para un mejor entendimiento voy a utilizar un ejemplo de una instalación fotovoltaica realizada en una oficina de una casa. Entonces la idea es, para entrar en contexto, es instalar una serie de paneles que suplan la electricidad de una oficina dentro de una casa. Teniendo eso en cuenta el proyecto, entonces me voy a mi formato. Es este. Este formato pues es la información básica del proyecto y obviamente todo el contenido pertinente que debo llenar a la hora de plasmar lo que deseo hacer. ¿Listo? Está estructurado de la siguiente forma y voy a seguir el paso a paso. Entonces quiero aclarar que no voy a ser muy explícito, pues porque debo dejar una parte de consulta para ustedes, pero sí espero que con esta explicación pueda resolver algunas dudas o inquietudes en cuanto a los criterios y en cuanto a los ítems que se quieren llenar dentro del formato. Entonces iniciamos pues con el nombre de el centro de formación, obviamente, escena donde está obviamente asignado el curso, ¿cierto? El programa técnico, correcto. Número de ficha, pues el número de ficha al que está asociado cada uno, obviamente el que aparece generalmente en el carnet. El tiempo de ejecución del proyecto son 6 meses. Las empresas o instituciones que participan en la formulación o financiación, si existe, si la hay, pues la digitamos, si no, obviamente no lo hacemos. Estructura del proyecto. Bueno, primero nos dice que es un planteamiento de problema o necesidad. ¿Listo? ¿Qué es el planteamiento? ¿Cierto? El planteamiento es básicamente una idea de lo que se desea hacer, ¿sí? Entonces, dado el ejemplo que les he dicho, en este caso, en el caso del ejemplo que he dado, sería implementar un sistema fotovoltaico en un espacio determinado. Viene la justificación del proyecto. La justificación del proyecto es la razón argumentativa de lo que hice arriba, ¿sí? De la idea. Entonces ya viene un argumento. Arriba dije que quería implementar un sistema fotovoltaico, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones, ¿sí? Del proyecto? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Ya viene una descripción detallada, minuciosa del proyecto. ¿Por qué se va a hacer? Es importante tener en cuenta estas preguntas, o sea, responderlas, me refiero. ¿Para qué se va a hacer? ¿Cuáles son las necesidades de este proyecto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué problemática resuelve? ¿Y qué exigencias tiene? Entonces, para el ejemplo que yo he dado, pues las razones del proyecto, porque la idea es, primero, economizar electricidad dentro de esa oficina, ¿sí? Por eso lo estoy haciendo. ¿Por qué se va a hacer? Porque es una alternativa viable, ¿cierto? Es una alternativa viable y digámoslo, es a nivel financiero, es algo que es posible realizarlo. ¿Para qué lo quiero hacer? Pues para evitar tener el inconveniente de estar ligado a pagos costosos, ¿sí? O demandantes dentro de mi oficina, ¿sí? Ya que pues esa oficina vive constantemente con un alto consumo eléctrico. Por lo tanto, entonces la idea, el para qué sería para evitar un coste alto de electricidad. ¿Listo? ¿Qué problemática resuelve? Ese sería otro. La problemática que resuelve es precisamente el hecho de tener que pagar un coste extra a la hora del recibo de energía, pues porque al ser una red independiente fotovoltaica, pues no va a suceder eso. Objetivos. Es importante tener claro cuál es el objetivo de cada proyecto. ¿Qué es el objetivo? Lo primero es tener en cuenta que los objetivos se redactan con infinitivos. Los infinitivos son ir, ar, ¿sí? Entonces, puede ser definir, distinguir, registrar, identificar. Deben ser muy claros, Un objetivo general debe ser muy claro. Se debe plantear posibilidades y se enfoca generalmente en logros y no en procesos o actividades, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el objetivo general? En mi caso, en el ejemplo que yo estoy dando, ese sería un inicio como objetivo general. Diseñar e implementar un sistema fotovoltaico capaz de suplir la electricidad de diferentes componentes dentro
de la oficina o dentro de una oficina. ¿Listo? Ese sería un objetivo general. Ahora, los objetivos específicos, ese podría ser conocer redes de distribución, pero un objetivo específico indispensable para estos casos sería pues conocer los criterios de conexión de cada uno de los elementos fotovoltaicos. Es algo muy puntual. Diseñar perfectamente las condiciones fotovoltaicas propicias para el sistema que se está o se quiere implementar. Ese es un objetivo específico. Me voy al alcance. En el punto de alcance es básicamente se refiere a que es la suma de todos los productos y requisitos o características que se utiliza pues para la totalidad del trabajo necesitado, ¿sí? Es decir, aquí en esta parte de alcance que van los planos, los gráficos, los dibujos, las fotografías necesarias, los gráficos o fotografías o las evidencias de los materiales y todo lo que se vaya a utilizar. Iría todo lo que se refiere a entregables. ¿Qué son entregables? Los entregables son documentos anexos, ¿sí? Es decir, documentos que no se dejan en esta parte del proyecto. Simplemente se citan. Voy a poner un ejemplo acá. Si yo quiero ver los cálculos de dimensionamiento, entonces si yo quiero citar mi dimensionamiento en el alcance, estaría especificado para lo siguiente. ¿Cuál sería el alcance en cuanto al dimensionamiento? Entonces nos damos cuenta que aquí he dejado en alcance. Mi alcance es que un sistema ha sido diseñado para un consumo de 2 kilovatios y dejo acá ver anexo 1. ¿Qué sería el anexo 1? El anexo 1 sería un documento aparte en donde estoy mostrando los cálculos paso a paso de cómo fue el dimensionamiento. Acá, en este punto, ya es otro ítem, va a los beneficiarios del proyecto. Es decir, una vez terminado el proyecto que yo realice, ¿quiénes son o qué población se va a beneficiar una vez termine el proyecto? Todo lo que, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes? Hay que ser minucioso en eso. ¿Qué personas se benefician una vez se termina el proyecto? ¿Y de qué forma? ¿Por qué? Bueno, seguimos con el impacto. ¿El impacto qué es? El impacto es cómo afecta ciertas condiciones el proyecto en estos 4 puntos, en lo social, en lo económico, en lo ambiental y en lo tecnológico. ¿Listo? El proyecto que yo he descrito en lo social, pues que a largo plazo ya no voy a tener una limitante de la cantidad de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues gracias a Dios el sistema es independiente y sin importar lo que consuma, no importa, bueno, digámoslo que hasta cierto punto, ¿no? Pero sí podría aumentar el nivel de personas dentro del inmueble consumiendo electricidad. En el económico, pues es el más obvio, ¿no? Pues la reducción de coste de pago eléctrico. En el ambiental, pues la electricidad, la energía que utilizamos, es una energía limpia, con elementos amigables con el medio ambiente, ¿sí? No generamos contaminación de ningún tipo. Entonces, buenísimo por ese lado. Y en lo tecnológico, pues básicamente el uso de la electricidad sin una dependencia de red. Es decir, tengo mi propia red, es una red independiente. Esos serían los tipos de impacto. Entonces, ¿cuáles son las restricciones o los riesgos asociados? Este punto está muy ligado pues generalmente como estamos en un campo eléctrico, pues obviamente que nosotros todo lo que hagamos siendo electricidad debe estar regido por la RETIE, por la norma vigente, ¿cierto? Entonces todo eso, obviamente las restricciones nuestras pues van ligadas a que se cumpla la norma eléctrica vigente dentro de lo que nosotros vayamos a realizar, ¿listo? Entonces es muy importante. Factor económico. El factor económico es no me puedo pasar de determinado presupuesto. Entonces es importante eso, ¿sí? ¿Quién financia el proyecto? Si el financiamiento es propio o hay un tercero que lo va a financiar, ¿listo? Si hay algún tipo de restricción ambiental, si hay que, por ejemplo, hay proyectos en los que requieren ciertos elementos de protección ambiental para poder usarlos. Creo que en nuestro caso no sería el caso, pero pues hay que tenerlo en cuenta de todas formas, ¿cierto?
Bueno, este es el mismo. No cumplir las normas vigentes, pues eso sería una restricción o un riesgo asociado. Salirme del presupuesto establecido, obviamente. Acá es importante estos dos. No cumplir con los tiempos de ejecución. Es decir, si yo voy a hacer un proyecto, yo debo tener un tiempo de ejecución para realizarlo. Si yo me salgo de ese tiempo de ejecución, pues obviamente ya empiezo a tener problemas. ¿Listo? Obviamente, por último, es conseguir el interés del usuario por el producto. Mi producto es hacer un montaje eléctrico fotovoltaico. Entonces la idea es que el usuario se vea las fortalezas, vea las ventajas, vea lo bueno que tiene el proyecto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo consigo? ¿Sí? Entonces obviamente pues básicamente es conociendo muy bien el producto que se quiere realizar, los conceptos, ¿cierto? Y clarificar muy bien las ventajas que tiene nuestros sistemas fotovoltaicos. Bueno, estas tablas, llenarlas son sencillas. Entonces, en nuestra formación ya se pasó la etapa de análisis, la etapa de planeación y la etapa de ejecución, ¿cierto? Estamos en pruebas y evaluación. Estas pruebas de evaluación básicamente tienen que ver pues con aplicar todo el conocimiento que se ha venido dando pues durante toda la formación. Es decir, se supone que para hacer el proyecto es porque se vio previamente una etapa de análisis. Estoy hablando desde el inicio. No me remito solamente a este año, estoy hablando desde el inicio. Ustedes ya se debieron pasar por la etapa de análisis, por la de planeación, y estamos, digamos que en la de ejecución y pruebas de evaluación, que serían las dos que nos competen. ¿Qué actividades? Entonces aquí básicamente es todo lo que hicieron anteriormente. Listo, estamos hablando de todo lo que vieron antes, todo lo que ya está evaluado. Todo lo dejan acá, todo lo que hicieron, todo lo que ustedes vieron, cuáles fueron los temas que ustedes vieron, qué prácticas hicieron, si las hicieron o qué tipo de ejercicios ustedes hicieron. ¿Listo? Importante plasmarlo ahí. Acá en cuanto a la organización del proyecto, pues obviamente el instructor, ¿cierto? Que está a cargo pues, de dirigir el proyecto, ¿cierto? Nombre del instructor completo, la función y el cargo, ¿cierto? Es muy sencillo, muy obvio eso. Finalmente, tenemos acá los recursos estimados. Esos recursos estimados finalmente se saben a ciencia cierta después de que hagamos los cálculos y veamos pues un dimensionamiento también en cuanto a los materiales, porque también es importante hacer un dimensionamiento de materiales, cuánto se nos puede dar. Entonces, ¿cómo se llena esto? Pues las actividades de proyecto. ¿Qué se va a hacer en el proyecto? Se va a hacer instalación, sujeción, se va a soldar, se va a martillar, etc. Entonces dejé uno acá para poderlo describir y ustedes pues obviamente pueden deducir los demás. Entonces una actividad sería la fijación del panel, ¿cierto? ¿Cuánto dura? Voy a suponer que duro 6 horas fijando un panel, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo experticia, etc. Entonces me demoro bastante. Dice acá los materiales. Hay materiales devolutivos y hay materiales consumibles. Hay dos tipos de materiales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los materiales devolutivos? Básicamente aquellos que no quedan dentro del proyecto. Entonces, un arnés, un destornillador y un martillo. Yo uso el martillo y pues digamos vuelve a la caja de herramientas, ¿cierto? El destornillador también. Bueno, no sea que lo dañe, ¿no? Pero pues digámoslo que en condiciones normales no debería pasar eso, ¿sí? Y aquí pongo sitúo la cantidad, ¿no? Un arnés, 3 destornilladores, martillo, depende de los que necesite, ¿cierto? Y los materiales consumibles son aquellos que digámoslo, quedan dentro del proyecto o digámoslo, tienen repuesto o pueden dañarse y pueden utilizarse una vez, o sea, no se van a reutilizar, o sea, no son reutilizables los tornillos. En el momento que haga la fijación del panel, el tornillo queda ahí, eso se consumió, allá queda. El riel de sujeción, igual. Si voy a utilizar 2, 3, 4 rieles, quedan allí. Los zunchos, yo necesito fijar un cable, con un zuncho queda ahí. Los chazos, igual. Obviamente el panel queda allí, yo no lo devuelvo. O sea, el panel queda como un material consumible dentro del proyecto. ¿Listo? Y la cantidad de cada uno.
El talento humano, pues la especialidad, ¿sí? La carrera que tenga y pues cuántos instructores hay. Ya está. Finalmente, los rubros presupuestales. Esta parte también es interesante, ya que yo debo conformar dos cosas. En cuánto se me va en pesos, en equipos, en herramientas, ¿cierto? Y en materiales de formación. La parte de talento humano, por ahora, la vamos a dejar en blanco. La parte de talento humano, por ahora. ¿Qué son los materiales de formación? Entonces, pues todo lo que yo voy a utilizar, ¿no? Lo que yo voy a utilizar, lo que cite arriba, básicamente. Todo lo que yo cite arriba, pues debe tener un costo que corresponde a esta tabla. Entonces yo dejé, por ejemplo, un panel de 200 vatios y un controlador de 30 amperios. Dejé dos materiales. Entonces dejé que solamente el panel vale 120.000 pesos. ¿Sí? El controlador tendrá otro precio diferente. ¿Listo? Y este rubro presupuestal con el que se financia el proyecto es cuánto dinero hay para el proyecto. O sea, obviamente, lógicamente que la suma de los materiales no debe exceder el rubro presupuestal, ¿cierto? Entonces yo destiné acá, bueno, aquí lo dejé al contrario, me equivoqué. Voy a dejar aquí para equipos 700.000 pesos y para herramientas 100.000 pesos. Es decir, que tengo un total de 800.000 pesos para mi proyecto. Repito, es un estimado que he dejado yo. ¿Listo? Entonces, con ese valor, pues yo miro cuántas herramientas y qué materiales puedo obtener con ese dinero para mi proyecto. Y ya está. Eso sería todo respecto a la explicación. Espero que les haya sido muy útil y con eso puedan llenar mucho mejor este formato. Muchas gracias.